Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Hoy tratamos la lección 9b, la unidad 9, y la lección B, donde trata la justicia y la generosidad de Dios. Estamos viendo en la parábola los obreros de la viña, en Mateo de capítulo 20, del 1 al 16. ¿Quién podría leer, por favor? Dice los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al ver venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos obreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Amén. Amén, hermano. El 16 Muy buena y muy bonita la parábola. Vamos a desarrollarlo y al final le voy a decir la interpretación de esta lección. Vamos a ver, dice episodio 4, el semestre de entrega, acá todo es el semestre de entrega. Los obreros de la viña, dice. Al leer, dice, un denario es una moneda romana equivalente al pago obrero de un día. Una hora, el tiempo entre la salida y la puesta del sol era dividido en 12 partes iguales. Cada parte era llamada una hora. Mire, el tiempo entre la salida y la puesta del sol. O sea, ¿cuántas horas trabajaban? 12 horas. 12 horas. Antes trabajaban, miren, 12 horas. De las 6 que sale el sol hasta las 6 de la tarde. O sea, trabajaban y se pagaba un denario. O sea, por aquel entonces el denario valía bastante. Es una moneda que valía, es como el dólar, como dice, ¿no? Que el dinero vale, tiene mucho valor. Este diagrama le ayudará con los cálculos del tiempo y salario. Ahí está. Desde que sale el sol, las 0 horas. El cambio es a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana. Y se va hasta el mediodía. 6 horas. De 0 a 1 a 12 del día es 6 horas. De las 12 hasta las
hasta las 6 de la tarde, donde se oculta el sol, es 6 horas más, 6 más 6, 12. Y ahí está. Estos son. O sea, comienza casi en la noche y termina también en la noche. En el tiempo de invierno se nota mejor. En el tiempo de verano, no. En el tiempo de verano el sol sale mucho más temprano y se acuesta el sol mucho más tarde. En el tiempo de invierno sí se nota esto. Sí. Dice, ante las diferentes horas en que el patrón contrató a los distintos grupos de obreros extra, o sea, los que comenzaron ¿después de qué? De las 6 de la mañana. Entonces, las horas fueron la tercera hora. ¿La tercera hora cuál sería? Las 3. No, No. la tercera, las 9. Las Las 9. 9, correcto. No, al mediodía. 9, no, la tercera hora es las 9. ¿No o no? ¿Está bien? No, miren, es las 6. No. A una, Las 6 sería 7. El 2, 8. Y el 3, 9. ¿Está bien lo que dijo el hermano? Ahí está en el dibujo. El 0 es las 6, comienza a 6 de la mañana. 1 minuto. 1 hora transcurrido son las 7. En el 1. En el 2, otra hora transcurrido son las 8. Otra hora transcurrido es la tercera, las 9. Entonces ponen ahí. Fueron 9. 9 de la mañana, exactamente. Ahora dice, las horas fueron 9. Y dice la sexta hora. ¿La sexta hora cuál sería? 9, 10. La sexta hora. Ustedes 12, cuenten. 12 del 10, día, pues. 3 claro, 3 son porque 6. sería, si es la sexta, estamos en 3. Claro. Más 3. 6. 6. Claro, 6. Mediodía. 6, no 12. 6 es esta hora, claro, las 12. 12 del Correcto. día cae. Correcto, hermana. Correcto. Ahora, la novena hora, del 6 al 9, son 3 horas más. Cuente. Son 15. 6, 7, 15 horas. Claro. 9. Ahí está. 9, 11, Del 6 al 7, 1 hora. 12, Al 8, 13, 14, 15. 2 horas. Sí. 3 horas. 1, hasta Entonces, las 3. del séptimo, la 1. El 8, las 2. Y 9 horas serían las 3 de la tarde. Hasta 3 de la tarde. Claro, 3 de la tarde. 15 serán 18. 3. Ahora. 18 horas. El otro sería, ¿cuál dice? Y después viene la undécima, ¿no? La undécima. La undécima es 11 horas. Ahí lo contraten la undécima, 11 horas. O sea, ya serían 2 horas más nada más. 2 horas más. ¿Cuánto sería? Claro, el hermano Maya lo puso ahí ya. Sería 16. Claro. Las 10 horas serían las 4. 3, 4, 5, 6, 11 horas, 7, o sea, 8, 11 horas quiere decir un décimo. 6. Las 5. 16 horas. Claro, las 5 es la undécima. Undécima quiere decir 11. Es que la undécima lo contrata. Pues. La undécima lo contrata. No lo contrata a la hora de salida, porque trabaja una sola hora. Del 11 al 12 trabaja 1 hora. Claro. Ahí está. Lo que ha puesto la hermana Karen está correcto. Está bien, pues, ¿por qué has cambiado? Sí, solamente en el 12, hermana Karen, solamente no le ponga P, póngale M, nada más.
Exacto. 4, 5. 12 meridianos se llama. Ahí está. O sea, el que entró el último trabajó ¿cuánto? Una sola hora, que viene a ser de 5 a 6. O sea, de la hora 11 a la hora 12. Esas son las horas. ¿Ya? Ahora sí, ¿comprendieron bien, por favor? Ya. En la vez se dice, ¿cuántas horas trabajaron los últimos en ser contratado? Una hora, pues. Una hora. Una hora. Los últimos que fueron contratados, que fue la hora 11. 11 quiere decir 11. Del 11 al 12 horas ya. es una hora. Una hora. Ahora, ¿Qué ¿qué pago pago recibieron recibieron por esa cantidad de trabajo? Un denario. Un denario. Correcto, un denario, pues. Un denario. Un denario. ¿Cuántas horas trabajaron los primeros en ser contratados? Los primeros que 12 fueron horas. contratados. 12 No, horas, ¿cuánto? correcto. 12. ¿Cuánto? 12 horas. 12 horas. ¿Cuánto Correcto. recibieron? Un denario. Hora, ya. Correcto. Pero ¿cuánto recibieron los que trabajaron 12 horas? Un denario igual. Correcto. Igual. Un denario. Un Un denario. denario. Así es. Ahora dice, en el 2 dice, recuerde que esta parábola es el cuarto episodio que relata Mateo del ministerio de Jesús en la provincia de Perea. Y fue en el semestre, ¿en qué semestre está en el título? Semestre de entrega. De entrega. Del año de Claro. la pasión, ¿no? En el año de pasión, ya en el último año de pasión. Así es. Ahora, acá viene la técnica de interpretación que ya sabemos. Ha habido tantas interpretaciones erróneas de esta parábola que es un buen momento para aprender algunas reglas más acerca de cómo interpretar la parábola de Jesús. La primera regla ya lo vimos en el libro 3 y la lección 9a, o sea, en la lección anterior. La interpretación correcta surge de la verdad principal de la parábola. Claro. La interpretación correcta surge de la verdad principal de la parábola y no de los pequeños detalles. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdad principal de esta parábola? ¿Cuál es? El dueño de la viña, la verdad principal, o sea, el tema principal, el nudo de esto, ¿cuál es? La actitud. Claro, correcto, es la actitud del dueño que contrató. Es la actitud. ¿Cuál actitud tuvo? De una actitud justa y generosa. Claro. Es la actitud. O sea, hay que saber interpretar las parábolas. ¿De qué? Hay que ver la verdad principal. Para estudiar cualquiera de las parábolas de Jesús, ¿de qué cosa surge la interpretación correcta? De una verdad principal. De una verdad principal, claro. Vamos a practicar el uso de esta regla ahora con la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. Ahora sí. ¿Quién lo puede leer, por favor? Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Ya sabemos esa parábola, pero vamos a verlo, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Lucas, capítulo 10. 25 al 37. Sí, hermano, por favor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, ¿cómo lo lees?
Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda El- tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, que movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mire, rápido para interpretar, es la pregunta la siguiente. ¿Cuál fue la actitud del sacerdote? O sea, no hizo caso, no se conmovió ante un herido del sacerdote. ¿Y qué fue el de la otra persona? Igualito. Pero ¿cuál fue del samaritano? ¿Cuál fue su actitud? Hemos visto, la misma pregunta hemos puesto en Tuvo los 3 personajes. misericordia, fue movido. Claro, la actitud fue que fue movido a misericordia. Esa es la actitud. Entonces, esa es la verdad principal. Desde ahí parte. Desde ahí se puede interpretar mejor una parábola. ¿Ya? Así se interpreta una parábola, hermano. Así se interpreta. Por eso dice el Señor, ¿qué dice el Señor siempre en su palabra? Siempre les he dicho lo que dice nuestro Señor en su palabra. ¿Cuál es nuestra actitud frente a Él cuando vamos a orar? ¿Cómo es la actitud? Es lo que sale de tu corazón. ¿Cómo es? ¿Quieres buscarle sinceramente al Señor? ¿Quieres poner tu problema delante del Señor? ¿Quieres que el Señor te escuche? Queremos que en realidad el Señor tenga misericordia de nosotros? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud al venir a Él? Eso es lo que va a ver el Señor. Ese es el tema principal. Esa es la verdad principal. ¿Cuál es nuestra actitud al venir al Señor? Nosotros somos como una parábola, pero ¿cuál es nuestra actitud cuando vamos a orar? Cuando vamos a leer la palabra. Cuando voy a leer la palabra, quiero alimentarme de la palabra. ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Qué es lo que yo he querido al leer la palabra? ¿Qué he querido? Embuirme de más conocimiento del Señor para conocerlo mejor, para servirle mejor. Entonces, eso califica el Señor cuando venimos a nosotros. ¿Qué hizo con este samaritano? ¿Cuál es la verdad principal para el Señor? El que Él tuvo misericordia de aquel herido. Esa es la verdad. Entonces tenemos, en su respuesta tenía, la actitud justa, ya. Estamos en la 4, ¿no? Ya, ahí está. Sí, Sería, ¿cuál de las siguientes es la verdad principal que Jesús quería? La actitud del buen samaritano hacia el herido. hacia el... Claro. Ese es. Ahora, la primera regla para interpretar las parábolas, es que debemos identificar la verdad principal. Puede haber varias verdades, puede haber 2 verdades, 3 verdades, pero lo que nos dice cuál es la principal.
La principal es la actitud de la persona. Ese es. Así es. La actitud del buen samaritano. Ya, entonces se dice, la verdad principal. Se usan dos reglas más para interpretar bien las parábolas. En realidad son reglas importantes en la interpretación de todo tipo de pasaje bíblico. La segunda regla es que todo pasaje y toda la escritura debe ser interpretado de acuerdo al contexto. El contexto se refiere a los versículos que están inmediatamente antes o después del versículo leído y que tratan del mismo tema. Para aplicar esta segunda regla, habrá que leer, sí, para ver el contexto hay que leer necesariamente. O sea, ¿dónde se mueve la verdad principal? Se lee detrás y adelante para encontrar el contexto. Entonces dice así. Se refiere a los versículos que están inmediatamente antes, después del versículo leído y que tratan del mismo tema. Para aplicar esta segunda regla, ¿habrá que leer todo el libro? No. No. ¿Solo la parábola? Tampoco. Porque la parábola es todo, pues. Algunos versículos antes y después, sí. O sea, leer toda la vida, no. Para encontrar el contexto, no. Leer, dice, leer solo la parábola completa, tal vez, pero lo más fundamental es leer donde está la verdad principal, uno versículo antes, un versículo después, y encontraremos el contexto. Entonces, ahí estaba en la C. Escribe las dos primeras reglas para interpretar las parábolas. La primera, en el 1, una verdad principal. Debemos Así es. buscar una actitud. La segunda regla es siempre interpretar un pasaje tomando en cuenta que su contexto. Su contexto. La 9 sería. La tercera regla es parecida a la segunda. Es que las parábolas y demás escrituras deben ser interpretadas en armonía con la enseñanza de toda la Biblia. Esto significa que si alguna interpretación de una parábola no está de acuerdo con la enseñanza de otras partes de la Biblia, acá viene lo más importante. Dice, la tercera regla es parecida a la segunda. O sea, la segunda es leer un versículo antes y un versículo después. Y dice, es que las parábolas y demás escrituras deben ser interpretadas con armonía. O sea, que tiene que conjugar, que tiene que ver una armonía. Porque si la armonía se le puede decir, mire, si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y le anulo el 3, y le anulo el qué, y le anulo el 1, y le digo, ¿qué números faltan? Entonces, inmediatamente usted se da cuenta que falta el 1, porque el 2 está ahí. Y después sigue el 3. Hay armonía. Pero en lugar del 3 le pongo el 7 y ya no hay más armonía. Entonces, decimos que es errónea. Claro. Esto significa que si alguna interpretación de una parábola no está de acuerdo con la enseñanza de otras partes de la Biblia, es errónea. Porque hay que considerar toda la Biblia lo que es y significa. Porque si una parte no concuerda con lo que dice las otras partes de la Biblia, es un error. Lo hemos interpretado mal. Entonces hay que leer de nuevo. Juanita canta en un inmenso coro de su iglesia. Suponiendo que canta bien, ella armoniza con los 3 o 4 que están más cerca de ella en el coro y también con todo lo demás que forma el coro completo. ¿Cuándo armoniza? Cuando canta bien igualito y tiene la misma voz.
¿Cuándo no armoniza? Cuando ella al cantar se sale de la canción y canta otra cosa, ya no armoniza. Así es. De igual manera, la interpretación correcta de una parábola armoniza con los versículos que están más cerca de la parábola, es decir, el contexto, y también con la enseñanza de todo el resto de la Biblia. En el 11 dice, escribe las 3 reglas que usamos para interpretar las parábolas. La primera fue la verdad principal. El 2 fue el contexto. Deberá de estar de acuerdo con el resto de la Biblia. Ya, ahora dice, ahora ocuparemos estas 3 reglas para probar una interpretación de la parábola de los obreros de la viña. Algunos han pensado así. Ahí está escrito, Los que fueron contratados a la hora 11 recibieron igual que los que trabajaron todo el día. Por eso yo voy a postergar el arrepentimiento hasta la hora 11 y solo entregarme al Señor para servirle un poco antes del fin de mi vida. Así seré salvo igual que los que le sirven toda la vida. Mire cómo acá, mire acá, este es algo que se trasluce ahora, que yo sé de personas que piensan así. Miren, léelo, hermana mía. Los que fueron contratados a la hora 11, o sea, la última hora, igual que los que trabajaron todo el día. Por eso yo voy a postergar el arrepentimiento, o sea, para entregarse al Señor, hasta la hora 11, hasta la hora que viene, hora de su muerte. Y solo entregarme al Señor para servirle un poco antes del fin de mi vida, y así seré salvo, igual que los que le sirven toda la vida. Acá quisiera explicarle, hermano. Hay mucha gente que conoce al Señor, pero de oídas, pero no lo aman y no lo buscan. Sabe quién es Dios, que hay un Dios todopoderoso y que hay un infierno y hay un cielo. Conozco a personas que le he hablado de la palabra de Dios y me han contestado que le gusta tomar su chelita, que le gusta bailar, que le gusta ir a la fiesta y no quiere dejarlo. Y piensa que cuando se van a morir se van a arrepentir y van a venir al Señor y se van a arrepentir y el Señor le va a abrir la puerta del cielo. Eso es lo que creen. Qué equivocados están. O sea, quieren jugar con el Señor. Eso es lo que cree mucha gente. No, yo sigo mi vida. Y a la hora que fue que voy a morir, pues me voy a acercar al Señor, me voy a arrepentir. Ellos creen que diciéndole al Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Eso le dice el Señor palabrería. En su palabra dice, yo no quiero palabrería, dice el Señor. Yo no quiero palabrería. Yo quiero ver qué dice tu corazón. ¿Hay un arrepentimiento verdadero? ¿Me está buscando solamente último momento? ¿Me está buscando con un interés personal? ¿Quiere vivir toda tu vida con el pecado y después querer venir y jugar conmigo y yo decirte, bueno, pues ya te arrepentiste y entra al cielo? No, no es así. No dice la palabra, Señor. No es así. Mucha gente está equivocada y no quiere renunciar a la vida del mundo. Y acá se trasluce, aquí se ve, y aquí es lo que dice. Y dice, y solo entregarme al Señor para servirle un poco antes del fin de mi vida, dice. Y ellos creen, ya saben cuándo es el fin de su vida. Si uno no sabe. Uno no sabe.
No puede morir de un momento a otro. Nadie sabe cuándo va a partir. Nadie sabe. Como así mismo no han sabido cuándo uno llega. Es igualito. Solamente puede anunciarse aquel cristiano que hay una buena relación con el Señor. Es que el Espíritu Santo nos puede decir que ya nos ha llegado la hora. Pero podemos estar equivocados porque esta es potestad, soberanía de Dios. Así es. Nadie sabe cuándo hemos de partir, porque el Señor en su soberanía solamente Él lo sabe. Ahora vamos a probar esta interpretación con las 3 reglas, para ver si es correcta Pastor o no. Fernando, Sí, hermana. Pastor Fernando, una preguntita antes de seguir. Dígame, entonces, las personas que han escuchado o no, han sido, como dice, les han presentado el Evangelio de Cristo. Ellos han escuchado, no lo que viene, ¿no? Lo que va a pasar, pues, ¿no? Si ellos, como dicen, no se arrepienten. Ellos, entonces, ¿cómo le podría decir? Ellos han escuchado, entonces no tienen una disculpa, mejor dicho, delante de Dios de decir, ah, no, verdad, es que yo no sabía, así es, o es que no, ¿es así o es que estoy entendiendo mal, pastor? Hermana, cuando uno le predica el Evangelio a una persona y le dice que no sabía, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, podemos creerle. Pero es el Señor el que sabe todas las cosas. A nosotros nos puede engañar. Pero nosotros tenemos la obligación de seguirle predicando. Tenemos que seguir predicando y creerle. Y creerle. Porque es Dios el que va, es el justo, es el que va a poner la justicia. Así es. No, pero pastor, ya, si nosotros le predicamos y a pesar de eso, él pues no sigue como no dice usted, no sigue en su fiesta, sigue en su mundo y sí, su actitud de su corazón, como dice, no cambia, aún a pesar de haber escuchado, ¿no? El Evangelio de Cristo. Entonces, no, esta persona, pues no, obviamente, si al final dice, ¿verdad? Yo me arrepiento, ¿cómo se toma eso? Es decir, ¿cómo es que Dios permite que Él no tiene misericordia de él o es que como dice, se queda, pues, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí, le entiendo bien, hermana. Hay personas que en realidad nosotros le predicamos y endurecen su corazón y no quieren escuchar y siguen su vida. Pero usted ya lo cumplió como sierva de Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Orar por ellos. Usted ya cumplió al darle la palabra. Y no se canse de darle la palabra. No se canse. Porque es nuestra obligación. Pero sí nuestra obligación es orar por aquella persona que endurece en su corazón. Entonces la misericordia es del Señor. Y la gracia está presente para aquel que se arrepiente. No porque aquella persona que no le escucha la palabra del Señor endurece su corazón. Hay 2 caminos. Un camino es que ya se va a endurecer su corazón y el Señor, el mismo pecado, tapa su corazón, tapa su entendimiento. Como lo hizo el faraón. Entonces, y hay otro en el que en realidad esta persona sigue su vida. Pero la misericordia de Dios viene. De repente, no le escuchó a usted. Pero alguien
alguien le predica la palabra y se convierte. O si no, le sucede un caso muy triste y su corazón Se quebranta. no la palabra que usted le dijo, sino las palabras que usted le dijo en el nombre de Jesús. Y eso es el que va a hacer revivir ese corazón duro. Ese corazón duro ya no será de piedra, sino va a ser un corazón de carne que viene al arrepentimiento. Pero nosotros no podemos dejarlo. O sea, mejor dicho, siguiendo orando y con nuestra vida, dale el ejemplo. Si es una gente cercana, dale el ejemplo cómo vivimos. Porque muchas personas dicen lo siguiente: ah, pero esos son cristianos. Me han predicado la palabra de Dios, pero miren cómo están peleando. Miren cómo trata, miren cómo está su hijo, cómo es. Y así se llaman cristianos. Por eso yo no quiero seguir eso. Pero ahí se equivocan las personas. La persona que viene a Cristo, no hay que mirar al pastor. No hay que mirar a la persona. Nuestra mirada debe estar en Cristo siempre. En Él debe estar nuestra mirada y nuestra confianza. Porque de Él viene la paz. En sus manos está el poder. En sus manos está la puerta del cielo. No nosotros, como dijo el pastor en la mañana, nosotros somos solamente los pies del Señor, somos las manos del Señor. ¿Somos qué? Nuestros labios son lo que va a comunicar la palabra de Dios, y lo que le va a sensibilizar el corazón no es su palabra, mi palabra, ni no de nadie, es la palabra de Dios. Porque ¿de dónde lo sacamos para predicar? De la Biblia. De la Biblia. Y es la palabra de Dios la que va a mover ese corazón. Como hay que se mueven, como hay que no, y siguen endurecidos como el faraón, y se niegan porque le atrae el mundo. Más justo le da el mundo, porque mucha gente dice: no, acá muero y ahí quedé. No hay otra vida. No lo hay. ¿Para qué? Pues tengo que gozar de esta vida. Tengo que sacarle provecho cada minuto, dice. Pero cuánta equivocación hay. Porque la verdadera paz y felicidad es estar en comunión con el Señor. Porque la paz del mundo es como la flor de un día. Pero la paz que da Cristo es duradero. Es la paz que hay, que se va a vivir, pero en nuestro corazón. Es nuestra forma de vivir en paz con el Señor. Así es, hermano. Nunca dejemos de cansarnos de orar por las personas. No, porque es nuestra obligación como siervos, como pueblo de Dios, como cristianos, porque somos su herramienta de Dios. Acuérdense que cuando Cristo vino, ¿a quién utilizó el Señor para que se desparrama su palabra? ¿A quién utilizó? Primero a los 12 apóstoles y después vino los 72. Acuérdense, somos obreros del Señor. Somos obreros del Señor. El Señor nos va a calificar, ¿cierto? Nos va a decir siervo fiel, aquel que trabaja por el Señor. Pero los que en realidad no trabajan honradamente y creen que solamente son los pastores y los líderes los que ven predicar la palabra del Señor, están en un error. Acá, en Mateo, al final del último versículo, los 3 últimos, le dice a toda la iglesia, no le dice pastores, líderes, vayan por todo el mundo a predicar, no. Le dice a todo cristiano,
a todo lo que se consideran discípulos de Dios. El discípulo de Dios no, como le dije en la mañana, no es aquel que le sigue y está detrás de él. No, no, no. Es aquel que permanece en su palabra. Cuando permanece en su palabra, es que tiene un corazón abierto de amor hacia su semejante, para que no se pierda y tengan, igual que nosotros, vida eterna. Ese es, hermano. Otra pregunta, hermanita. Si hubiera, díganlo nomás, por favor. Ya. Entonces tenemos ahí en el 12, nos dice lo siguiente. La primera regla es que la interpretación correcta es buscar una verdad principal. Una verdad. Esa es la primera regla. Ahora, la interpretación, voy a postergar el arrepentimiento, se basa solo en los versículos 6, 7 y 9. Es decir, en solo 3 versículos. 3 versículos de un total de ¿cuántos versículos son? 16. 16 en la parábola. Por eso vemos que esta interpretación, voy a postergar el arrepentimiento, no surge de la verdad. No surge de la verdad principal de la parábola. No surge. Por eso, la primera regla nos hace ver que esta interpretación, voy a postergar el arrepentimiento, es errónea. Es errónea. Claro. La segunda regla es que la interpretación correcta debe armonizar con el contexto. Debe armonizar con el contexto, o sea, de la verdad principal, unos versículos antes y otros después. Ya, ahora sí, para aplicar esta regla habrá que leer el contexto. Los versículos posteriores del 17 y 19 comienzan otro tema, subiendo Jesús a Jerusalén, etc. Por eso no hay necesidad de tomarlos en cuenta, pero los versículos anteriores del 19, del 27 y 30 son parte de la misma conversación entre Jesús y los discípulos, durante la cual él, o sea, Jesús contó esta parábola. Por eso son parte del contexto y hay que tomarlos en cuenta. Al leer Mateo 19, 27 y 30, ¿cuál de los siguientes temas se está tratando en el contexto? La primera, la ventaja de postergar el arrepentimiento hasta el fin de la vida. No es. Las bendiciones que recibirán los que han dejado todo para seguir a Cristo. Cierto. Todo lo que han dejado atrás, las cosas, pero su mirada está en seguir a Cristo. Ese es. Entonces, esta interpretación, voy a postergar el arrepentimiento, ¿armoniza o no con el contexto? No. No. Luego, la tercera regla dice que la interpretación correcta debe tomar en cuenta lo que enseña, sí, el resto de la Biblia, porque esa es la tercera regla. Enseña el resto de la Biblia. Ya. Para ver lo que dice el resto de la Biblia acerca de postergar el arrepentimiento hasta el fin de la vida. A ver, vamos a leer. Isaías 55:6. A ver. Isaías 55:6. 55:6. Pastor, Sí, lea, por favor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Así es, hermano. O sea, ¿cuándo debemos buscar al Señor? Mientras puede ser hallado. Hallado. Claro. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Mientras puede ser hallado, porque puede ser, hermano, puede ser tarde. Para muchas personas ha sido tarde. Hay inclusive cristianos que han muerto y han estado andando en doble vida. ¿Y qué ha pasado? Se la llevó el Señor. Han dejado. ¿No? Hay mucha gente que ha pensado, después me voy a arrepentir cuando esté cerca cerca para morir. Y el COVID se lo ha llevado así rapidito. ¿Qué pasó? O sea, lo que dice Isaías, ¿cuándo debemos buscar al Señor? Arrepentirse. Mientras pueda ser hallado. Claro. ¿Cuándo puede ser hallado? Cuando un cristiano me predique la palabra y decir quién es Cristo. Así es. Ahora vemos. Entonces, Hechos 17:30, llene el espacio, dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Segundo Corintios 6:2 dice, ahora, ahora. En tiempos, porque dice, Ahora manda. en tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ya está. Según toda la Biblia, ¿cuándo es necesario el arrepentimiento? Ahora. Mientras puede ser allá. Ahora. Ahora, pues. En la B, entonces la tercera regla también nos hace ver que esta interpretación, voy a postergar el arrepentimiento, va a postergar el arrepentimiento, es erróneo. Porque puede morirse cualquier rato. Claro. Hasta el pensar en lo que la parábola no enseña, es claro que el patrón representa a Dios y que la parábola da una ilustración del trato que Dios tiene con los hombres. Vamos a ver cómo los trata según la parábola. Busquen nuevamente Mateo 20. Compare los versículos 2 y 10. ¿Recibieron los primeros lo que les había prometido el patrón? Sí. Claro que sí. Ahora, según Deuteronomio 24:15, ¿cuándo se debía pagar al obrero pobre? Al obrero pobre, por el tiempo de Jesús, se le pagaba su jornal diario. O sea, todos los días. En otra palabra, el mismo día. Mismo día. No a la semana, no al año. ¿Por qué? Por su condición de pobreza. Ese era el actual en el tiempo de Jesús en el pueblo de Israel. Al pobre se le pagaba en el mismo día. Por eso el Señor, ¿qué hizo el dueño de la viña? ¿No lo llamó al final a todos para pagarle su denario? Todos eran pobres. Así es. Cuando pagó el patrón de la parábola a sus obreros, Mateo 28, el mismo día. El mismo día. El mismo día. El versículo 13, cuando reclaman los primeros, el patrón contesta que habiéndole pagado lo que había acordado, él no le hace agravio. Claro. Así es. O sea, no le debe nada. No está cometiendo nada ilegal. Lee el versículo 15. Cuando reclaman, el patrón se defiende diciendo, no me es lícito
no me es lícito, dice ahí. Así es. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Lícito quiere decir correcto, ahí está. Lícito quiere decir correcto. Estoy haciendo lo correcto, dice. Mira. Lean los versículos 4 y 7 que hemos leído. Al contratar nuevos obreros, el patrón dijo que les pagaría que lo que era justo. Justo. Y ellos creían que le iban a dar menos de un denario. Ellos creían. Porque habían trabajado 1 hora. Otro había trabajado 3 horas. Justo. Otro había trabajado 6 horas. Entonces, en la parábola, ¿el patrón fue justo o injusto? Fue justo. Acá el patrón se está representando ¿quién? Dios. Si el patrón representa a Dios, ¿qué demuestra la parábola acerca de él? Que Dios es que siempre Justo. claro, Dios es siempre justo. Esta es solo la primera mitad de la interpretación. Veamos ahora la otra mitad. El patrón pagó a los primeros un denario por 12 horas de trabajo. ¿Cuánto les pagó por hora de trabajo? Una 12ava. 12ava. Parte de un denario. Claro, el que trabajó las 12 horas le pagó cada hora una parte, que viene a ser una 12ava. Y una 12ava correspondía las 12 horas de trabajo a un denario. 12ava parte de un denario. A los últimos, ¿cuánto le pagó por hora de trabajo? ¿Un denario? Claro. El sueldo pagado a los primeros obreros era un sueldo mínimo. El último obrero contratado ganó 12 veces esto por 1 hora. Cuando reclamaron los primeros obreros, el patrón contestó en el versículo 14, pero quiero dar a esto postrero como a ti. Claro, si usted fuese el patrón, si usted lo contrata por 50 soles todo el día, y hay otro que trabaja por mediodía, y hay otro que trabaja por 2 horas, si usted quiere le paga a todos igual. Sí, no está siendo injusto. Si usted quiere le paga al que contrate. El que trabajó por las 8 horas, 50. El que trabajó por 3 horas, 50 le puede pagar. O como le puede pagar también por lo que le corresponde. No está siendo injusto, está siendo justo, porque el dueño puede hacer con su dinero lo que quiere. No está siendo injusto, está siendo justo. De nuevo en el versículo 15, el patrón dice que él pagó al último obrero el salario mínimo de un día, porque era algo que él quería hacer con lo propio, o sea, con su dinero. Que el patrón establece su libertad para hacer ¿qué? Para ser mezquino, Generoso. no, legalista, no. Generoso, eso sí. Claro, generoso. Si el patrón representa a Dios, la parábola enseña que Dios es libre para ser generoso. Siempre el Señor ha sido generoso con su pueblo, más allá de lo que es generoso. La primera mitad de la interpretación de esta parábola nos enseña que Dios es siempre justo. Y la segunda mitad, que Él es también generoso cuando desea hacerlo y de veras lo es. O sea, en otra palabra, siempre lo ha sido. Juntemos ahora las dos mitades de la interpretación. La parábola enseña que Dios es justo y Dios es libre para ser generoso.
Según esta interpretación, busque dos respuestas correctas. Ahora, Dios es justo en cada cosa que hace. Correcto. Dios Así es es. solo justo cuando quiere. Falso. Dios es generoso en cada cosa que hace. Falso. Así es. Dios es libre para ser generoso cuando Él quiere. Así es. Ese es lo correcto. Ojo, es libre. No se puede decir que Dios es generoso en cada cosa que hace. No, ese es falso. Cuando Él es libre. Cuando quiere, lo hace. Es potestad de Él. Es potestad. Esa es su soberanía. Cuando Él quiere, sea. Ahora, según esta interpretación, la parábola enseña que Dios es siempre justo. Dios es siempre justo, siempre. Pero Dios es, para ser generoso, Él tiene la libertad para ser generoso. Dios es libre para ser generoso. Usando la primera regla para la interpretación de parábolas, llegamos a la conclusión de que la verdad principal de esta parábola es que Dios es a la vez justo y generoso. Es justo y generoso. Ahora, a probar la interpretación con la segunda regla. Esta dice que la interpretación correcta siempre tomará en cuenta el contexto. Y en Mateo 19:27, el contexto de esta parábola es cuando Pedro pregunta, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Pedro pregunta esto porque, como dice él, los apóstoles le habían dejado todo y le habían seguido y le seguían, o le habían seguido a Jesús, o le seguían, como quieran. Ahora tenemos, en Mateo 19:28-30, Jesús le da una respuesta parcial, prometiéndole muchas bendiciones. Luego, en la parábola, en el capítulo 20, completa su respuesta como diciéndole, no te preocupes, Pedro, Dios es siempre justo. Y por eso puedes estar seguro de recibir por lo menos lo que es justo. Dios es siempre justo. Por eso puedes estar seguro de recibir por lo menos lo que es justo. A todas sus preguntas que siempre le preguntaba a Pedro, pero también le dice, por medio de la parábola, algo como, recibirán lo que es justo, pero no piensen en limitar a Dios, a dar solo lo que es justo. Dios también es libre para ser generoso. Para ser generoso, puede ser que tú recibas mucho más y que otros reciben mucho más. Entonces, esta interpretación armoniza bien con el contexto, siguiendo el tema de los versículos anteriores del capítulo 19 y ampliando la respuesta a la pregunta de Pedro. Por eso la segunda regla también nos hace ver que esta interpretación es errónea, correcta. Correcta, pues, claro, pues, hermano. Correcta es correcta. Ahora, aprobar con la tercera regla que dice que la interpretación correcta toma en cuenta el resto de la Biblia. Al lado de las citas bíblicas de trabajo, escriba J al lado de las citas que dicen que Dios es siempre justo y G al lado de las que dicen que Dios es libre para ser generoso. A ver, vamos a leer los cinco, ¿ya? Génesis, Job, Lucas, Romanos y Efesios. Búsquenlo, por favor. ¿Quién dice primero Génesis 18:25? Génesis 18:25. Yo lo leo. Sí, siga, hermano. Sí. Lo leo, pastor. Sí. Dice así, ya. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío.
y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces, ahí viene la letra es J, justo. J. Sí. Ahora Job 34:12. Dice así, pastor. Si por Sí, lea cierto nomás, hermana. Dios no lo hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Ahí está. Ahí viene lo justo, la justicia. O sea, al decir no será injusto, quiere decir que va a ser justo el Señor. En la J. Lucas. J. Sí. 12. Lucas 12:32. Lucas 12:32. 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, su generosidad. Claro, ¿no? generosidad. Danos el reino. Es generoso. Ujú. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Generosidad del Señor, generoso. Se compadece el Señor. Efesios 2:4-5. Amén, 2, 4, 5. Dice Sigan así. nomás. Pero Lean. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ajá. Qué generoso el Señor. Correcto. El hecho de que esta interpretación armonice con la Biblia significa que hemos usado la tercera regla en forma correcta. Las tres reglas están de acuerdo en que esta interpretación es correcta, es decir, que la parábola enseña que Dios es siempre justo y libre para ser generoso. De estas tres reglas para interpretar bien las parábolas, la segunda y la tercera también sirven para guiarnos en la interpretación de cualquier pasaje o texto de la Biblia. Por eso, al interpretar a cualquier parte de la Biblia, la interpretación correcta debe estar de acuerdo con ¿qué? Con el contexto. Con el contexto. Pero el contexto debe estar de acuerdo también con el resto de la Biblia. La técnica de aplicación, el último. Ya vimos del contexto al final del capítulo 19 que Jesús contó esta parábola en respuesta a la pregunta de Pedro en 19:27. Lea otra vez esta pregunta y decida si acaso Pedro estaba ¿qué? Ofreciéndose a recibir a Cristo sin pensar en recibir recompensa. Falso. Tratando de negociar con Cristo para una recompensa, sí. Ese fue su pecado de Pedro. Quería negociar con el Señor para recibir una recompensa. Quejándose de que otros daban mejores recompensas que Jesús, eso no fue el caso. Falso. En su pregunta, Pedro estaba tratando de negociar con el Señor. O sea, la parábola del capítulo 20 demuestra que esto no se debe hacer. ¿Por qué? No es necesario porque Dios es siempre justo. No es posible porque Dios no se limita a dar solo lo justo, sino que es libre para ser generoso. Por eso no vale la pena tratar de negociar con Dios lo que hizo Pedro. Con Dios no se puede negociar. No somos nada para negociar. Más aún, según Mateo 19:30, la libertad de Dios para ser generoso causará a veces que los primeros sean postreros. O sea, los primeros pueden ser los últimos.
como también los postreros sean primeros. Dios siempre dará por lo menos lo que es justo, pero a veces, siendo libre para ser generoso, dará a algunos mucho más de lo que es justo, haciendo lo que tal vez habrían sido los postreros con menos bendiciones, lleguen a ser los primeros con más bendiciones. Por eso simplemente no vale la pena tratar de negociar con Dios. Negociar con Dios. Para meditar, dice, ¿qué mayor ilustración de la generosidad de Dios que el contraste entre el pago que el diablo nos da por nuestro pecado y el don de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús? Según Romanos 6:23, el pago que da el diablo, pues hermano, es que es sufrimiento en el infierno. ¿Y qué es lo que nos da Dios? Ahí en el cielo. ¿Cuáles son las siguientes enunciados? ¿Cuáles de los siguientes enunciados son para negociar con Dios? Miren, pero miren la pregunta. ¿Cuáles de los siguientes enunciados, cada oración, son para negociar con Dios? Ahora bien, Señor, haz que gane la lotería y te daré la mitad. Eso es un negociado. Ese es un negociado. No sabe que el dueño de la plata y el oro es el Señor, es el dueño, Él es el dueño. Señor, si tú sanas mi enfermedad, comenzaré a servirte. Esto es muchos cristianos lo emplean. Ojo, ese también es erróneo, también está bien. Señor, si tú sanas mi enfermedad, comenzaré a servirte. Como si el Señor necesita de nuestro servicio. No, pues, está en un error, no conocen la palabra del Señor. Señor, quiero seguir sirviéndote como antes, pero tengo que sanarme para poder hacerlo. Eso es lo correcto. Entonces, este es lo correcto. Ahí nomás se queda. O sea, lo falso estamos poniendo, ¿eh? Señor, yo dejé mis vicios. Ahora debes escuchar mi oración. O sea, dejó la droga y comienza a orar, a convertirse y quiere que le escuche la oración. Quiere mandarle al Señor, eso es lo malo. Señor, ocúpame en testificar de ti para que otros se salven y tú seas glorificado. Ese es bueno. Ese es bueno. Sí, me hago evangélico y asisto siempre a la iglesia. Seguro que llego al cielo, ¿no? O sea, se está glorificando él. Está viendo que él es importante. Es la vanagloria. Ese es un pecado. Ahora que me salvaste, Señor, quiero servirte siempre para mostrar mi gratitud y amor. Ese es bueno. Ese es lo que debemos hacer como todo cristiano. Siempre vivir una vida recta, sin dañar a nadie, haciendo bien a los demás. Por eso, Señor, espero que tú me recibas en el cielo después de la muerte. ¡Qué vanagloria! ¿Qué se cree aquí? Ese vanagloria. Ajá. Es un pecado. Señor, yo oro más que él. Tienes que traer más alma a mi iglesia que a la iglesia de él. Este es un pastor que tiene vanagloria y soberbia. Ahora, Señor, ¿te acuerdas que pagué el diezmo el mes pasado? Entonces ahora te pido que me soluciones este problema y lo pagaré de nuevo este mes. Le estamos poniendo condiciones al Señor. Se olvida que el Señor es el que me ha dado trabajo, que lo que gano es por obra de él. Ese nos olvidamos muchas las veces, hermano. ¿Qué enseña la parábola de los obreros en la viña acerca de Dios? Que Dios es justo. Dios es generoso.
Dios es libre para ser generoso. Es justo y es libre para ser generoso. Lejos de tratar de negociar con Dios, debemos más bien confiar en Él, en que Él es siempre justo y que nunca habrá un motivo verdadero para quejarnos. Agradecerle por las múltiples veces que ha sido tan generoso con nosotros, mucho más de lo que merecemos. Las dos cositas que están poniendo ahí de confiar y agradecerle, hermano, siempre tenemos que tener en cuenta, como cristianos, como siervos de Dios, como la mies de Dios que somos nosotros. Confiar siempre en Él. Él nos enseña siempre a ser justo y no hay que darle, y no hay que quejarnos. Hemos leído ahí que muchos se quejan. Muchos se quejan. Y se quejan, Señor, no me has atendido, Señor, ora y dice, como yo he escuchado a otros, ¿no? Es decir, no, el Señor, yo he orado, pero creo que el Señor está de vacaciones. Ese es el colmo, eso siempre lo repito, porque eso lo he escuchado de una boca, de un cristiano. Y eso no puede ser. Dios escucha todas las oraciones. Es potestad de Él, es soberanía de Él, el concedernos lo que le estamos pidiendo en oración. Entonces, no seamos como aquel que cuando ora, espera que el Señor le dé todo lo que está pidiendo. Eso es falso, eso no es así. No es así, no es así. ¿Dónde está nuestra fe y confianza en el Señor? Lo que sí debemos siempre pedir en toda circunstancia es la paz que Él siempre da. Y agradecerles, dice, hay que agradecerle al Señor, sí, hay que agradecer la vida que tenemos, la familia que tenemos, el trabajo que tenemos, y así no tengamos el trabajo, Señor, amén. Yo sé que yo saldré a buscar trabajo, Señor, pero tú me darás trabajo, y si no, a la tarde llegas, no tienes, Señor, amén, pero dame paz y el pan para mis hijos. Y el Señor va a escuchar, hermano, lo que tu corazón pide al Señor. ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud de tu corazón al hablarle a Él. Eso es lo que el Señor califica. Eso es lo que... Aquí en esta parábola, a pesar de que el patrón le daba trabajo, se quejó. Se quejó. Es como aquel, pues, también, que vemos, ¿no? A un vecino que tiene una casa grande y el mío son 4 paredes. Ahora ni siquiera son 4 paredes, son qué sé yo, qué material. Y le tenemos envidia a esa persona, al otro. Y eso no debe anidar en nuestro corazón, hermano. Agradece al Señor que puedes dormir bajo un techo, aunque sea de estera, pero hay que agradecerle. El Señor, hermana, va a calificar tu corazón. Va a calificar cómo se comporta tu corazón para con Él. Siempre hay que agradecerle, dice, por las múltiples veces que el Señor es generoso, hermano. Es generoso. Si no hay que nuestra fe debe ser más grande que una montaña. Es difícil, sí, es muy difícil. Pero cuanto más te alimentas del Señor, cuanto más te alimentas del Señor, lo vas a sentir más cercano a Él. Lo vas a sentir que hay una comunicación muy estrecha como lo hubo con Enoc, Elías, Moisés, con José, con Jacob, con Abraham. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, ya les dije la vez pasada, que un judío a los 12 años ya se sabe así, de memoria, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ya lo sabe, a los 12 años. ¿Por qué? Porque la educación religiosa del judío
Es muy estricto. Es muy estricto. Así que por eso se le dice, pues ya, el judío de la ley, le dice. Es un jovencito de la ley. Ese es ¿de la ley qué? De la ley, dice. Ese es el nombre que le dan. Por eso a veces ustedes me dicen, ay, el hermano Fernando tanto agradece. Sí, hermano. Yo agradezco porque el Señor me ha bendecido. Así se tenga poco o mucho, o no tenga nada, o tenga lo que tengo, hermano, hay que agradecer al Señor. Yo le agradezco yéndome al mercado, porque ahora ni voy al mercado. Cuando iba al mercado, yo agradecía al Señor que haya tanta verdura y tanta fruta, tantas cosas para comer, que hay todo el año. ¿Quién lo hace producir? Es el Señor. En África, hermana, no tienen ni siquiera para poder comprar. Así tenga dinero, no hay. Y lo poco que hay, se lo arranchan. Lo poco que hay está como la basura que de ahí recogen. Si miremos ese panorama, ustedes van a decir, uy, mi Perú es ¿qué? Es el cielo. Eso es cierto. Porque a veces digo, el Señor pasó por acá, por mi Perú. El Señor. Pero el Señor está todo el tiempo aquí, hermano. Todo el tiempo está en nuestra patria. Y lo tienes en tu corazón, al Espíritu Santo. ¿Qué más quiere? Aquí el Señor hay que serle obediente, que nuestra fe debe ser cada día más grande. Así es. Yo y mi casa serviremos al Señor.